Muy buenos días y sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico que preparamos para ustedes desde la Iglesia Aire, aquí en Torremolinos, en España. Mi nombre es María del Socorro y por delegación de mi esposo voy a compartir la meditación del día de hoy. Damos gracias al Señor por cada persona que recibe este mensaje, por cada persona que comparte este mensaje. Yo le animo a que lo haga desde sus redes sociales, compártaselo a los grupos en los que usted pueda hacerlo y se lo permitan, y que seamos muchos los que trabajemos de una manera tan sencilla pero comprometida para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Quiero recordarles que también tenemos en nuestra amada Iglesia Aire nuestro club de lectura. Hemos desarrollado esta estrategia para que cada persona aprenda a leer las escrituras en su soledad, en su lugar. Nos reunimos solamente 2 veces por semana a leer juntos, pero cada día la instrucción y el compromiso es recibir un pasaje de la Biblia y sacar un tiempo especial para leerlo con unas recomendaciones y comprobar cada uno cómo la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Aquí en la caja de descripción del video pueden encontrar el acceso a esta herramienta de WhatsApp, y muchas gracias por los que ya participan y se conectan con nosotros los miércoles a las 10 de la noche, hora España, y los días sábado a las 6:30 de la mañana. Les animo, es una herramienta muy poderosa que el Señor nos ha entregado. En este tiempo venimos estudiando el Evangelio de Mateo. Hemos aprendido unas cosas maravillosas. Hemos entendido, como dice la Biblia, misterios guardados, tesoros escondidos, y cómo el Señor Jesús definitivamente es el verbo hecho carne, la palabra de Dios traída a nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar nuestra meditación en el capítulo 23 de este hermoso evangelio. Vamos a darlo en varias partes porque es un poco extenso y además profundo. Mateo capítulo 23, hoy vamos a meditar en los versículos 1 al 12. Este capítulo nos habla de ese momento de confrontación que tuvo el Señor Jesús con los fariseos. Recordemos que los fariseos eran una secta que se había levantado del judaísmo en aquella época del segundo templo. Ellos no solamente ejercían una autoridad espiritual dentro del pueblo, sino que también eran parte de la casta política de la nación. Eran amigos de los romanos, tenían negocios con los romanos. Ellos son conocidos como los judeanos, y eran los que ostentaban el poder y la autoridad dentro de la sociedad judía de aquel tiempo. Por lo tanto, eran personas que tenían mucha influencia en el pueblo. No eran muy queridos por la gente, por las cosas que vamos a ver aquí y muchas más que el Señor nos va a revelar, pero ellos estaban en su lugar de preferencia y desde allí pues hacían todas estas cosas. Pedimos al Señor que nos dé su dirección en este tiempo de lectura y meditación en su palabra, y que sea por el Espíritu Santo que nosotros recibamos esta revelación en este día. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo primero que nos encontramos aquí, el Señor le está hablando a sus discípulos y a la gente que le seguía, y les da esta enseñanza. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ya sabemos quiénes son los escribas y quiénes son los fariseos. Y ellos hablaban y daban sus enseñanzas basados en la ley de Moisés. Cuando hablan de la cátedra de Moisés, está hablando de la ley, está hablando de la Torá, de todas esas ordenanzas, mandamientos, estatutos que Dios le entregó a su pueblo para ser protegidos, para ser guardados. Y lo que el Señor Jesús está enseñando es: estos hombres hablan desde la Torá, se sientan en esa palabra y desde allí hablan. Así que todo lo que ellos digan que ustedes deben guardar, guárdenlo y háganlo de esa manera. Lo que compartan que está en la palabra y que fue entregado en la escritura y que está ahí plasmado, aunque ellos sean como son
y y se comporten mal y sean ese tipo de personas, lo que viene de la palabra de Dios, recíbalo y hágalo. Eso sí, dice la segunda parte del versículo 3, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a aplicar en nuestras vidas, y lo confirmó el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, retened lo bueno y desechad lo malo. Nosotros nos encontramos hoy en día en las congregaciones, muchas congregaciones, dirigidas por hombres, algunas por mujeres, totalmente apartados de toda verdad, de toda justicia, de toda integridad. De hecho, mucha gente no quiere escuchar el evangelio por malas experiencias, malos testimonios que han recibido de este tipo de personas. Pero lo que la Biblia nos dice es, hagan lo que ellos digan que está en la Biblia. Cuando se pare a predicar, cuando a usted le llegue un mensaje de una persona, confirme que lo que está hablando está en las Escrituras. Y si está en la Biblia, hágalo. Y si está en la Biblia, obedézcalo. Pero cuídese mucho de seguir el mal ejemplo que ellos dan. A veces el Señor permite este tipo de situaciones para que nosotros aprendamos lo que no se debe hacer. Que lo vemos con nuestros ojos, que algunos lo hemos tenido que vivir en carne propia. Y la lección es, esto no se debe hacer. No es bíblico, no es conforme a la verdad. Y vemos el daño que hace cuando se reproducen ese tipo de acciones. Entonces, no se trata de no congregarme, de no buscar más al Señor, de apartarme del camino, sino de tener esta sabiduría y esta madurez, de saber discernir por el Espíritu Santo. Y para discernir por el Espíritu Santo debemos ser personas de oración, de estudio de la palabra, de tener tiempos con Dios donde la verdad de Dios sea revelada en nuestras vidas, para poder nosotros recibir de parte del Espíritu Santo que es de Él y que no lo es. Por eso debemos, como hacían los cristianos de Berea en Hechos capítulo 10, iban a su casa y confirmaban que lo que se les había enseñado era lo que estaba en la Torá, lo que estaba en la Escritura. Luego dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí nos está hablando de esas leyes que estos gobernantes, estos dirigentes ponían sobre la gente para abusar de ellos, para manipularlos, para lograr de ellos beneficios, pero que estaban totalmente aparte, lejos de la Torá, del Tanakh, de los profetas, de lo que Dios había entregado. Esas son esas cargas pesadas y difíciles de llevar. Cosas que eran mandamientos de hombre, lo que hemos conocido a través de este evangelio como las tradiciones de los mayores, las tradiciones del pueblo. Es que así fue como lo aprendimos y esto es lo que tenemos que hacer. Y cosas que están totalmente alejadas de la palabra de Dios. ¿Para qué lo hacía? Pues para manipular a la gente, para lograr favores de la gente, para tenerlos subyugados a ellos. Una vez más, para nosotros saber y conocer, pues debemos inquirir en la presencia de Dios. Esta es una de las razones por las que iniciamos nuestro club de lectura el pasado mes de octubre, porque queremos que cada persona se siente con la palabra, la lea en voz alta, medite en ella, señale con un lapicito esas cosas que en ese momento son importantes, llamativas, y medite en esa palabra y hable con Dios acerca de esa escritura y pueda tener de parte del Espíritu Santo una dirección en lo que debe o no debe hacer. Eran cosas que estos judeanos, que estos escribas y fariseos imponían sobre la gente, pero ni siquiera ellos mismos podían hacerlas. Dice en el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y vamos a mirar esto palabra a palabra. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El objetivo de ellos no era glorificar a Dios, que el nombre de Dios fuera exaltado, que el pueblo fuera edificado, que la nación creciera en santidad, en sabiduría, en experimentar la bendición de Dios, sino que el centro de la enseñanza eran ellos, el enfoque eran ellos mismos, y lo que buscaban era su propia gloria.
no glorificar el nombre de Dios. Y para eso, para ser reconocidos en medio de todos y ser vistos por los demás, hacían algunas cosas. Primero, dice, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias son una cajita que viene, es una caja pequeña, que al lado y lado salen de ella unos lazos, son de color negro, unas tiras largas. Y esas filacterias se ponía una en el antebrazo y una en la frente, obedeciendo a la instrucción que el Señor dio en Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, Éxodo 13, cuando hablaba de llevar su palabra en la frente, de tenerla aquí delante, y la ponían en su brazo, se amarran, esas tiras se amarran ahí para sostenerla, y era una manera de que los hombres, porque esto lo usaban los varones, recordaran en todo tiempo los mandamientos y las enseñanzas del Señor, que debían de guardarla. Esto era solamente un recordatorio. ¿Qué hay dentro de esas cajitas? Pues versículos que hablan de eso, de guardar los mandamientos, de no pasar los mandamientos por alto. Esos flecos en hebreo se llaman, esas filacterias son los tefilim, y que todavía los judíos las usan. ¿Y qué hacían estos escribas y fariseos? Pues hacían esas tiras más largas, más anchas, para que fueran más visibles, como para mostrar que, mi santidad, no, miren yo como guardo las instrucciones. Y luego nos habla de los flequillos, los flecos de los mantos. Ese manto del que está hablando ahí en hebreo se llama un talid, y también lo vemos que los judíos todavía lo usan. Es un manto blanco muy hermoso, con unas líneas, algunas negras, otras azules, dependiendo si son judíos askenazíes o si son de la otra casa que lo olvido ahora. Y ese manto en sus puntas tiene unos flecos, tiene unos flequillos, y esos flecos también eran para recordar los mandamientos. También esa instrucción está en la Torá. Entonces, cada vez que los varones se ponen ese manto, esos flequitos les recuerdan que hay unos mandamientos que guardar. Pues, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Hacían los flecos más largos para que se notaran más, para que la gente viera que ellos tenían el manto y como cuán santos son y cuán bonitos están y bien puestos, ¿verdad? Esto nos habla de la hipocresía, y esa hipocresía que la vemos tristemente en medio de nosotros, ¿cierto? Ese que se viste de tal manera o no se pone esto, y hay gente que llega a las congregaciones con una actitud de que parecen ser más santos que los demás. Y no solamente en su aspecto físico, de lo que guardan, de lo que no guardan. Hay unos que van hasta mal vestidos porque confunden la humildad con la miseria. Y entonces en algunas congregaciones, yo estuve en una hace muchos años, enseñan que entre más pobre, más mal vestido y más sucio, más espiritual se es. Pero luego llegamos al otro extremo, donde la espiritualidad y el crecimiento espiritual de una persona se mide por cómo tiene la ropa, de qué marca usa, cuánto dinero ostenta, en qué coche llega, en qué carro anda, en qué casa vive, porque lo que hay es que mostrar en cuanto a toda esa vanidad, reflejar mi espiritualidad, ni lo uno ni lo otro. La Biblia nos dice que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, y que de nosotros se hable con cordura, y que nosotros seamos muy equilibrados en las cosas. La Biblia nos habla de equilibrio. Pues estos hombres hacían todo esto para ser vistos, se mostraban a los demás porque ellos eran el centro de atracción. Dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. El estar sentado en el mejor lugar, en el primer sitio, de ser vistos, de ser reconocidos. Quiero darles otro dato acerca de las filacterias que se ponían en el brazo y en la mente. ¿Por qué ponerlo en el antebrazo? Porque nos habla del esfuerzo y de las obras. ¿Y por qué en la mente? Porque la mente representa el pensamiento. Y esto nos hace recordar que nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios, pero siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus estatutos, no
con nuestras propias fuerzas, porque ya aprendimos, como vamos en el club de lectura en la epístola a los Gálatas, y lo aprendimos en Romanos y será confirmado una y otra vez, nuestra salvación no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, y no se trata de lo que usted y yo pensamos, sino de lo que la palabra de Dios enseña, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces estos escribas y fariseos amaban los lugares privilegiados, en los banquetes, en las celebraciones, en la sinagoga. Ellos querían ser vistos por todos. En el versículo 7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Las salutaciones son los saludos. Entonces ellos querían que cuando fueran por las plazas, recordemos que en ese tiempo no existían supermercados como los de hoy, sino que las cosas se vendían en las plazas públicas, eran mercados en la calle y lugares donde la gente se reunía, lugares de encuentro. Entonces ellos querían ser saludados por la gente, ¿cierto? Pavonearse en medio de la gente y que cuando la gente les saludara, la palabra con que se dirigieran a ellos fueran rabí, rabí. ¿Qué significa rabí? Rabí en hebreo significa, el rabí es un maestro, pero esa palabra tiene una connotación muy profunda. Cuando le dice a una persona rabí, rabí, le está reconociendo como su autoridad. Es como decirle, mira, por tu sabiduría, por tu autoridad, por tu grandeza, por lo grande y maravilloso que eres, yo voluntariamente te reconozco y me someto a ti, soy tu siervo. Eso significa la palabra rabí. Pues estos hombres querían que la gente les manifestaran eso, que se ponían a sus pies por quienes ellos eran y lo que ellos mostraban. Dice el versículo 8, pero vosotros, hablándole el Señor a los discípulos y a las personas, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y si ustedes se van a comportar de una manera diferente, no quieran que a ustedes los llamen maestros. No estén buscando que la gente se ponga a sus pies y le reconozca a ustedes como su maestro, su autoridad, el más sabio, el más grande. Dice no, porque el maestro de ustedes es uno y es el Mesías, es el Cristo. Ese es su maestro, ese es su rabí. Ese es a quien usted y yo nos tenemos que entregar de una manera voluntaria y reconocerle como mi autoridad por su sabiduría, por su grandeza, por su abundancia. Y yo voluntariamente me someto, me hago su siervo al maestro de maestros, a nuestro rabí, a Yeshua, al que murió en la cruz por nosotros. Dice, y todos ustedes son hermanos. Aquí nadie es más que el otro. Todos ustedes son hermanos. Mire qué bonita esta palabra. En las iglesias, en las congregaciones, hay unos cargos de responsabilidad. Entonces están los que enseñan, están los que predican, están los que presiden. Hay otros que se encargan de administrar. Están los que oran por los enfermos, están los que enseñan a los niños, hay unos que son muy buenos evangelizando en la calle, en fin, hay mucho trabajo para hacer dentro de la iglesia. Y hay diferente obrar del Espíritu en medio de nosotros, pero nosotros todos somos hermanos en Cristo y no hay ninguno que pueda llegar a ser superior a los demás. Hay gente que prácticamente trata a sus líderes en las iglesias como gurús espirituales. Entonces, si este pastor o este líder no está, pues se acabó la iglesia, se acabó mi vida, porque este ya no está. No es así. Nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor. Honremos al siervo que tenemos ahora. Recibamos la palabra que nos da, si es conforme a la Escritura. Seamos agradecidos con esa persona que da de su vida para traer la palabra a nosotros, pero no le tratemos como un gurú. Pero no pensemos que es una persona que no se equivoca, que es infalible, como creen en la Iglesia Católica del Papa, que es infalible, que no se equivoca, que la palabra que dice va a misa, ese es el refrán. No. Miren lo que el Señor nos está diciendo aquí. Ninguno de ustedes busque que le llamen rabí, porque uno es su maestro y es el Mesías. Y todos ustedes son hermanos, dice el versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Se usa mucho en las congregaciones
de hablar del Padre en la fe. Ay, no, es que el que fundó la iglesia, ese es nuestro Padre en la fe. Y miren, yo ya tengo unos añitos encima y también estuve en un lugar mucho tiempo donde fui muy bendecida y crecí mucho en el Señor y aprendí muchas cosas, pero allí había una fallita. Y es que a esa pareja que Dios usó en un momento para establecer ese ministerio, los llaman los padres en la fe. Y ha habido, la verdad, una idolatría tremenda en ese contexto. Los padres, no, perdón. Aquí ninguno de nosotros somos padres en la fe, ninguno, porque nosotros no hemos engendrado a ninguno. Dice la Biblia que nosotros no somos engendrados de carne y sangre, sino de voluntad de Dios. Evangelio de Juan capítulo 1. Fuimos engendrados por su voluntad y engendrados por Él. Entonces nosotros no tenemos por qué estar reconociendo ni llamando a nadie en esta tierra, Padre mío, en esa connotación de esa paternidad espiritual. A nuestros padres físicos pues les llamamos padres y reconocemos que fueron ellos a quien Dios usó para darnos la vida en esta tierra. Y normalmente, bueno, en España se usa mucho esa expresión, mi padre, mi madre. En Colombia, donde yo vengo, uno es mi papá, mi mamá. Poco usamos la palabra padre. Papá, mamá, apito, mamita, apacito, amasita. La forma en que nos referimos a ellos, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esto que se llega a arraigar tanto el corazón y terminamos como idolatrando a las personas que Dios ha puesto para servir en la iglesia. Dice el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No busque que los llamen, ni tampoco permita que la gente caiga en eso. Mira, algo que para mí fue muy especial cuando llegué a España, ya hace como 19 años por ahí. Yo venía de una iglesia donde a todos nos llamábamos líder, el líder fulano, el líder fulano, y era como una ofensa a esa persona llamarle por su nombre, o sea, había que decirle líder, esa palabra tenía que estar ahí. Cuando nosotros llegamos a España, era la misma congregación, pero aquí, y a nosotros nos dijeron, mire, aquí no se le dice líder a nadie, aquí todos tienen un nombre. Entonces usted a su líder, dígale el nombre. Mira, eso al principio me costó, porque claro, nosotros veníamos de años con ese lenguaje, pero qué bonito fue yo llamar al que en ese momento era el pastor de la iglesia por su nombre. Yo lo cuento a manera de testimonio, para mí fue liberar mi alma de muchas cosas. Y he procurado que la gente, por ejemplo, a mí no me llamen más la líder Socorro, la líder María, sino me encanta que me digan Socorrito. Aquí en España mucha gente me conoce como Socorrito y me dicen Socorrito. Y yo prefiero que me digan Socorrito a que me estén llamando líder. Porque esta palabra que el Señor nos da aquí es muy importante para que guardemos nuestro corazón y nosotros no estemos tan expuestos al orgullo espiritual y a que se nos suba la mostaza, como digo yo en mi lenguaje coloquial. Dice el versículo 11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros queremos ser conocidos, reconocidos, seamos siervos. Qué bonito que a nosotros nos recuerden, nos reconozcan, porque somos dadores, porque enseñamos, porque servimos, porque recibimos a la gente, porque oramos por los enfermos, porque atendemos al que está en necesidad, porque acompañamos al que está pasando un momento difícil, porque servimos. Y para ser siervos se necesita mucha humildad en el corazón. Qué bonito que seamos reconocidos por eso, que cuando lleguemos a un lugar no nos sentemos a esperar que nos sirvan, sino que cuando yo llegue a un lugar, yo vaya y yo ayude a lavar la loza. Miren, nos pasó hace días que fuimos a hacer una visita a una familia, a unos discípulos, y encontramos a la señora de la casa muy enfermita. Esa gripe tan horrible que ha caído aquí, tenía a las niñas enfermas, y yo fui, yo cociné, yo lavé loza, yo lavé el baño. Venga, acuéstese y descanse, porque claro, la gente nos quiere servir y atender porque vamos a llevar la palabra, pero no, ese no era un momento, ese preciso que lo tengo más reciente, de que yo me sentara a que me sirvieran, la pobre señora como estaba de malita, sino más bien vaya, acuéstese que yo le ayudo, yo velo por las niñas y echo una manito aquí.
Eso es el servicio en el Señor. Cuidar de mi hermano, acompañar a mi hermano. Y mira lo que nos dice la Biblia: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso el Señor le decía a sus discípulos y a la gente que le seguía: reciban la palabra que estos hombres dan, porque está escrito. Lo que está escrito, es palabra de Dios, independiente de quien la diga. Usted y yo la tenemos que obedecer porque es lo que Dios dice en su palabra. Pero mire cómo camina esa persona. Y no haga lo que usted está viendo de esa persona que no es conforme a la escritura. Deseche eso. Deseche eso. Reciba lo bueno, pero lo que usted ve que no viene de Dios, no lo reciba a su vida. Busque la escritura. Sumérjase en la escritura y pídale al Espíritu Santo todos los días que le dé la capacidad de comprender lo que allí está escrito, para que en usted sea formado el carácter de Cristo y que usted y yo seamos hombres y mujeres conforme al Maestro, conforme al Mesías, siguiendo su evangelio, siguiendo su enseñanza, siguiendo su palabra y siguiendo su verdad. Y con esto nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Pidámosle al Señor que nos enseñe a ser humildes y sencillos. Entre más alto sea el cargo que usted tenga en un lugar, sea más siervo, sea más sencillo, más humilde. Qué bonito que el presidente, el gerente, el CEO de una gran empresa de vez en cuando baje y se tome un café con las señoras que hacen el aseo, con los que tienen el almacén cargando cajas, con los que tiene las secretarias pidiendo información en un ordenador. Qué bonito que usted, que es jefe, alguna vez baje y esté con ellos y comparta con ellos y le vean en su sencillez y les escuche y les conozca. Igual en el servicio en la iglesia, igual dentro de la casa. Hay padres que tienen tan subido su rol de padre y de madre que no tienen tiempo con sus hijos, de estar con ellos, de compartir, de jugar, de volver a ser niños. Es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Y pidámosle a Dios que nos ayude, Señor, a recibirla con mansedumbre, como dice la Escritura, y que nosotros podamos corregir lo que respecto a este tema hemos hecho mal. Pedimos perdón, Señor, por el orgullo, la soberbia, la altivez que algunos nos ha acompañado durante mucho tiempo, por los lugares de privilegio en los que tú nos has dado, por dones, por talentos, por capacidades. Perdón, Señor, porque se nos olvida muchas veces que todo lo que tenemos es solo porque viene de ti. Cualquier bendición, cualquier abundancia en nuestras vidas, sea económica, física, de conocimiento, de autoridad, es porque tú lo has dado y lo has permitido. Señor, y nosotros hoy volvemos a reconocer que somos siervos y que siervos inútiles, porque hacemos siempre lo que tenemos que hacer. Casi nunca damos más allá de lo que se nos ha pedido. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a guardar tu enseñanza, a guardar tu instrucción. No importa, Señor, en boca de quien venga. Si está escrito en tu palabra, sea la norma para nosotros, lo que tú nos demandas. Pero te pedimos, Señor, que estando contigo, en la intimidad contigo, por el Espíritu Santo nos actives el discernimiento y nosotros podamos de cada persona, Señor, recibir lo que viene de ti, pero desechar lo que hagan en su humanidad, sus malas obras, sus malos ejemplos. Que no sea la justificación que nosotros tengamos para no obedecerte y para no buscarte, el pecado del otro y el error del otro, sino que nosotros podamos, Señor, tener esa madurez de hacer lo que dice la Escritura y desechar el mal ejemplo que recibimos. Te pedimos que nos guardes, Señor, de ese orgullo, de esa altivez, de esa manifestación de soberbia delante de los demás. Que nunca nosotros busquemos, Señor, ser reconocidos ni con títulos, ni tener a la gente como serviles delante de nosotros, sino que podamos conducirlos a todos a la obediencia a Cristo Jesús. Que nuestros pensamientos sean llevados sujetos, Señor, a la obediencia a Cristo, y que nosotros podamos buscar al Maestro, al Rey, al eterno y soberano Dios como el verdadero y real ejemplo de nuestras vidas. Que podamos honrarnos unos a otros como hermanos y consiervos, pero nunca tratar como un gurú espiritual a quien has puesto en un momento determinado para enseñarnos tu palabra. Te damos gracias por este día, por tu palabra y tu bendición. Quedamos delante de tu altar en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, Rey, Señor. Amén y amén.